Cada mañana el sol sale y cada noche vuelve a esconderse. Parece lo más normal del mundo, pero durante miles de años nadie entendía por qué. El tiempo pasaba, las estaciones cambiaban, las cosechas crecían o morían, y los humanos empezaron a hacerse una pregunta que cambiaría la historia. ¿Cómo se mide algo que nunca se detiene? Antes de los relojes, antes incluso de los números, el tiempo era un misterio. Nadie sabía cuánto duraba un día, ni cuándo volvería el invierno, ni qué hacía que la luna desapareciera y regresara una y otra vez. Era como un gran ciclo invisible que lo gobernaba todo y que nadie podía controlar. Hasta que un día alguien levantó la vista y se dio cuenta de que el cielo tenía ritmo. El sol, la luna y las estrellas no se movían al azar, seguían un orden, y así el cielo se convirtió en el primer calendario de la humanidad. Mi papá dice que el calendario fue la primera forma de domar al tiempo, que cuando el ser humano aprendió a predecir lo que venía, dejó de tener miedo del futuro. Y quizá por eso, desde entonces, intentamos poner orden en lo que más nos escapa: los días, los meses, los años y nuestra propia vida. Quédate, porque enseguida te contaré cómo el cielo se transformó en el primer reloj del mundo. Mucho antes de que existieran los relojes o los calendarios de pared, el cielo era el único lugar donde mirar para saber qué hora era o en qué momento del año estábamos. Los primeros humanos observaron que el sol no salía siempre por el mismo punto y que la luna cambiaba de forma siguiendo un ciclo que se repetía una y otra vez. Así nació la idea de que el tiempo podía medirse. Cada amanecer y cada luna llena eran como una marca invisible, una forma de contar los días. Los pueblos antiguos comenzaron a marcar piedras, a clavar estacas o a levantar monumentos que seguían la sombra del sol, como en Stonehenge o en Egipto. Sin saberlo, habían creado los primeros calendarios naturales. Mirando el cielo, aprendieron cuándo sembrar, cuándo cosechar y cuándo prepararse para el frío. El tiempo dejó de ser un enemigo y se convirtió en un aliado. Por eso muchos consideraban el sol y la luna como dioses, porque eran los únicos que parecían dominar ese misterio. Una tarde, mientras veíamos una puesta de sol, le pregunté a mi papá: ¿crees que el tiempo se puede ver? Y él me dijo: Solo cuando lo dejamos pasar. Y pensé que tenía razón, porque en realidad el calendario no nació para controlar el tiempo, sino para recordarnos que todo vuelve. Pero lo más fascinante estaba por llegar, cuando las civilizaciones decidieron no solo mirar el cielo, sino organizarlo a su manera. A medida que las civilizaciones crecían, el cielo se convirtió en su reloj más importante. Los egipcios, por ejemplo, se dieron cuenta de que cada año, cuando aparecía una estrella llamada Sirio en el amanecer, el río Nilo se desbordaba. Y así crearon un calendario solar con 365 días, el primero en parecerse al que usamos hoy. Los mayas, en cambio, siguieron el movimiento de la luna y los planetas. Su calendario era tan preciso que podía predecir eclipses y ciclos agrícolas con años de antelación. Para ellos, el tiempo no era solo una medida, era un dios. Cada día tenía su propio espíritu, y el paso de los años era parte de un ciclo sagrado que nunca terminaba. Los romanos también lo intentaron, aunque su calendario era un poco caótico. Empezaba en marzo y tenía meses que duraban lo que los emperadores decidían.
hasta que Julio César, cansado de tanto desorden, ordenó crear el calendario juliano, el que dio forma a los meses que aún usamos hoy. Una noche, mientras repasábamos los deberes, le pregunté a mi papá: ¿por qué los humanos quieren medir el tiempo si no pueden detenerlo? Él sonrió y me dijo: Porque cuando mides algo lo haces tuyo. Y entendí que eso era lo que habían hecho los antiguos: intentar que el tiempo dejara de ser un misterio y se convirtiera en una herramienta. Pero ese deseo también trajo errores, discusiones y años perdidos. Porque no todos los calendarios encajaban entre sí, y el tiempo, una vez más, se desordenó. Durante siglos, los calendarios de diferentes pueblos no coincidían entre sí. Algunos seguían al sol, otros a la luna, y otros mezclaban ambos. El resultado era un enorme lío. Las fiestas caían en estaciones equivocadas, las cosechas se adelantaban o atrasaban, y los días no cuadraban con el cielo. Era como si el tiempo se hubiera desordenado por completo. Julio César, cansado del caos, pidió ayuda a los astrónomos de Egipto para crear un calendario estable. Así nació el calendario juliano, con 365 días y un año bisiesto cada 4. Pero incluso ese sistema tenía pequeños errores. Con los siglos, los días se fueron desplazando lentamente y las estaciones ya no encajaban donde debían. 1500 años después, el Papa Gregorio III decidió corregirlo. Para ajustar el desfase, ordenó saltarse 10 días enteros del calendario. En 1582, la gente se fue a dormir el 4 de octubre y despertó el 15. 10 días desaparecieron como si nunca hubieran existido. Algunos lo llamaron el año que duró menos y otros creyeron que era un truco divino. Pero en realidad era solo la ciencia intentando arreglar el tiempo. Una tarde le conté esa historia a mi papá y le dije: imagínate perder 10 días de tu vida sin darte cuenta. Y él me respondió: Eso nos pasa más de lo que crees, Sara. Solo que no lo notamos porque no miramos el calendario. Tenía razón. El tiempo sigue pasando, aunque no lo miremos, y tal vez por eso seguimos creando formas de medirlo, para no olvidarnos de vivirlo. Hoy tenemos calendarios en todas partes, en el móvil, en la computadora, en la nevera, en el reloj. Pero aunque el mundo se haya llenado de fechas, el tiempo sigue siendo el mismo misterio de siempre. Algo que pasa, se va y nunca vuelve igual. El calendario moderno, el gregoriano, nos acompaña desde hace más de 4 siglos. Nos dice cuándo empieza el año, cuándo terminan las estaciones y qué día celebrar cada cosa. Pero en el fondo, sigue siendo lo mismo que aquellos dibujos en piedra, un intento de poner orden a lo que no se puede detener. A veces pienso que todos tenemos un calendario secreto, uno que no está hecho de días, sino de momentos. El primer día que aprendí a montar en bici, el último día que nevó en mi ciudad, o ese día que mi papá me dijo algo que nunca olvidaré. El tiempo no se guarda en un calendario, Sara, se guarda en la memoria. Y creo que tenía razón, porque da igual cuántos calendarios inventemos, el tiempo siempre se medirá en lo que vivimos, no en lo que escribimos. El calendario fue el intento humano de atrapar lo invisible. Y aunque nunca lo conseguimos del todo, nos enseñó algo aún más valioso: que cada día cuenta y que cada amanecer es una nueva oportunidad para empezar de nuevo.